A nombre de la Organización Nacional de Mujeres, les damos la bienvenida al curso virtual La violencia política contra las mujeres en razón de género, mecanismos de defensas. Hoy es la sesión 2, que lleva como nombre Mecanismos de defensa ante autoridades electorales administrativas. Antes de comenzar el curso, quiero dar unas pequeñas indicaciones. Es muy importante que en el chat pongan los siguientes datos: nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono y entidad federativa, ya que estos datos nos ayudan para generar su constancia. Asimismo, vamos a compartir por el chat el link para contestar su cuestionario de entrada y terminando la sesión se va a compartir el cuestionario de salida. Es muy importante que nos ayuden con sus respuestas. A lo largo de la sesión vamos a estar compartiendo también la liga del material didáctico para que lo puedan descargar. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. En caso de que quieran intervenir, pueden levantar la mano o bien solicitar el uso de la voz o hacer comentarios mediante el chat. Ahora bien, procedo a dar el uso de la voz a la doctora Patricia Olamendi. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo quisiera iniciar preguntando si tenemos alguna duda, comentario con respecto a la sesión que tuvimos el día de ayer. Esto porque, bueno, al final de cuentas, lo que comentamos ayer, pues es el fundamento teórico y jurídico para poder iniciar una denuncia con respecto a violencia política contra las mujeres. Entonces, si no tenemos claro este marco teórico y jurídico, pues resultará muy difícil que podamos tener los argumentos necesarios para la defensa en caso de que esta violencia se presente o estemos en posibilidad de denunciar. Si hubiera algún comentario, pues yo encantada de recibirlo. Sí, yo doctora, muy buenas tardes. Sí. ¿Me podría mencionar el concepto de violencia política? ¿Cómo? ¿El concepto de violencia política en razón de género? ¿A eso te refieres? ¿O violencia política en general? En razón de género, para reforzar lo que había mencionado, por favor. Bueno, como dijimos ayer, la violencia política contra las mujeres en razón de género se refiere sobre todo a la violencia que se ejerce con el fin de impedir, limitar, excluir a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. ¿Cuáles son estos derechos políticos electorales? Como decíamos ayer, son derechos por un lado, pero también libertades. Libertad de expresión, de asociación, de manifestación y los derechos electorales que se comprenden sobre todo en el marco de la participación electoral, ya sea su derecho a elegir a sus gobernantes en elecciones libres, abiertas y democráticas, como sus derechos a poder ser postulada o participar en los procesos de consulta con respecto a las decisiones en su país. Esta violencia tiene como origen, como lo dijimos ayer, la cultura, tradiciones, ideas estereotipadas que nos han sido asignadas a la mujer a lo largo de los años por creencias basadas en prejuicios y que por lo tanto consideran a las mujeres inferiores a los hombres. Esta violencia, por lo tanto, se mantiene, se fortalece, se presenta con la idea de que las mujeres no tenemos capacidades o no estamos preparadas o no podemos
o no debemos estar en los espacios públicos ni en el ejercicio del poder político. Por eso la insistencia de que se señale claramente en razón de género. Qué bueno que me das la oportunidad de comentar esto, porque muchas veces la libertad de expresión con respecto a referirnos a alguna persona pudiera ser señalado, y así se ha hecho, como violencia política, pero no necesariamente lo es. La libertad de expresión implica tener la posibilidad de expresar sus opiniones que pueden ser favorables o desfavorables a una persona y no necesariamente están motivados en esa cultura patriarcal. Quisiera a lo mejor poner un ejemplo. En el Estado de México, en las pasadas elecciones, varias personas señalaron a la candidata hoy gobernadora electa de Morena con el tema de corrupta. Ustedes recordarán que ella tiene una sentencia del Tribunal Electoral precisamente por haber utilizado recursos que quitó de los salarios de los trabajadores. En otra ocasión señalaron que no tenía los conocimientos ni las capacidades. Y una diputada que insistió mucho en este tema fue sancionada por violencia política en razón de género. Desde mi particular perspectiva, fue incorrecta esa sanción, porque efectivamente en una contienda política se vale un debate, y ese debate puede incluir señalamientos sobre la persona a la que se están dirigiendo. En este caso, la diputada, pues lo único que estaba haciendo era señalar el motivo por el cual el Tribunal Electoral había sancionado a la candidata del partido Morena, y el motivo por el cual era que había sustraído recursos que pertenecían a los salarios de los trabajadores. Entonces, creo que hay que dejar muy claro que la violencia política en razón de género es esa violencia, primero dirigida a obstaculizar, impedir, negar la posibilidad del ejercicio de derechos políticos electorales. Si esa violencia no obstaculiza, no limita el ejercicio, no impide esos derechos políticos electorales, entonces no puede ser violencia política en razón de género. ¿Por qué en razón de género? Porque está fundada en la creencia de la superioridad masculina y en la incapacidad femenina para el ejercicio del poder público o del poder político. No sé si con esto doy respuesta a tu comentario. Vi que alguien más levantó la mano. Sí, quedó claro, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? No, doctora, yo creo, sí le habían levantado la mano, pero yo creo que se les movió su dispositivo y ya no Perfecto. está la manita. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre todo de los mecanismos de defensa ante autoridades electorales de carácter administrativo. Hay que hacer un poquito de antecedente de estos mecanismos. Primero, como ustedes saben, en el 2020 se publica la reforma a diferentes ordenamientos electorales, entre ellos la Ley General de Procedimientos Electorales, de instituciones y procedimientos electorales. Esta nueva ley va a reformarse para efecto de dar competencia, en este caso, al Instituto Nacional Electoral y a los llamados soples, órganos locales, para conocer de denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Estos procedimientos se encuentran en el artículo 440 y 442 de la mencionada ley general. Pero también va directamente con el INE, va a insistir que tienen la responsabilidad, igual con los órganos locales, de tutelar los derechos de las mujeres que puedan ser víctimas de violencia. ¿Qué significa esta tutela de derechos? Significa que tienen que tener medidas especiales que aseguren, por un lado, que la mujer puede ejercer sus derechos y por otro lado, que impidan que se sigan vulnerando esos derechos. Entonces tiene que la autoridad debe actuar con un mecanismo de protección al mismo tiempo, pero también, además de vigilar y demás, que estos derechos no se vulneren, sino se garantice, se asegura, tiene algo que se llama en el derecho la suplencia de la queja. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es bien importante porque cuando alguien puede presentar una denuncia, quizá esa denuncia no está hecha lo mejor posible. Quizá al calor de la problemática que estás viviendo, baste a personas, presentas esa denuncia, pero quizá esa denuncia falla algunas cuestiones que jurídicamente puedan ser necesarias. Entonces, esa suplencia de la queja la resuelve la autoridad perfeccionando en muchos casos esa denuncia. No sé si con esto queda claro. Entonces vamos a tener esa tutela. Para que el INE hiciera posible este trabajo que le mandata la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una vez que fue publicadas las reformas en el año de 2020, el INE tuvo un acuerdo general en su Consejo General, el acuerdo 252 del 2020. Es muy importante que este acuerdo lo tengamos a la mano, porque es donde el INE va a establecer su procedimiento y las áreas dentro del instituto o de los organismos locales que serán las responsables de la recepción y de la atención a estas denuncias. Entonces, un poco con eso en mente, ayer hablamos, por ejemplo, que en el caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, está el procedimiento especial sancionador. Es un procedimiento por el cual el INE va a llevar a cabo esta investigación, ¿sí? Entonces, si tenemos esto claro, comenzamos un poco con el resto de la sesión, si me ayudan, por favor. Me imagino que todos, siguiente, por favor, con la diapositiva. Me imagino que todas y todos están ya familiarizados o tenemos personas que están familiarizadas y otras que no están tan familiarizados. Entonces vamos a tratar de ir a la par porque luego vienen otras responsabilidades de otras autoridades y entonces vamos a tener que comprender. Bueno, la autoridad electoral administrativa es el INE y los organismos públicos locales. Esta va a ser la vía que podemos decir administrativa para atender la violencia política. La jurisdiccional ya sabemos que es a través de los tribunales electorales del Poder Judicial, ya sea locales o Tribunal Federal. Y la vía penal será a través de las fiscalías especializadas
y en este otro caso a través ya de las instancias de los juzgados penales del Poder Judicial. Bueno, entonces vamos a hablar de las autoridades electorales administrativas. El mecanismo con el que va a contar el INE para llevar a cabo este procedimiento de atención y de establecimiento de medidas es el procedimiento especial sancionador, el PES. Bueno, este procedimiento es un procedimiento ágil, sencillo, que permite a las autoridades resolver en un tiempo relativamente rápido las denuncias que se presenten. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos políticos electorales y porque podemos estar en medio incluso de un proceso electoral frente a una candidata, frente a una persona que pretende ocupar algunas de estas candidaturas, y si no se resuelve relativamente rápido, los plazos corren y no necesariamente será benéfico para ella. Bueno, vamos a tener como faltas administrativas esta violencia política y vamos a tener como consecuencia de las sanciones también el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, que cómo está dando de qué hablar este registro, ¿verdad? La preocupación de si pueden o no deben de estar en ese registro, que si no es en verdad exhibir, y que si este registro significa o no la muerte política o puede significar la muerte política de un candidato, pues en realidad puede ser. La argumentación en torno al establecimiento de este registro tiene que ver con que se generen mecanismos más ágiles de prevención y sobre todo evitar algo que después lo vamos a ver, que los agresores no puedan participar dentro de los procesos electorales de elección. Es decir, si una persona agresora ha cometido ese tipo de violencia política, pues no queremos que siga siendo candidato. Esto más adelante se va a relacionar con la llamada 3 de 3, que primero fue lineamientos en el INE, como lo recordarán ustedes para la legislatura del proceso electoral pasado, del 2021, y que ahora va como reforma constitucional ya publicada en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto estará vigente en los siguientes casos. Entonces, vamos un poco a tratar este tipo de cosas. Siguiente, por favor. Bueno, como dijimos, las autoridades competentes. Las autoridades competentes para recibir queja, dependiendo si es en el ámbito federal, es decir, que el proceso electoral se lleve a cabo para un cargo de elección federal, senadurías, diputaciones del Congreso Federal, o los organismos públicos electorales, los denominados OPLES, que están en todas las entidades federativas, por si se refieren a cargos de elección en el ámbito local. Ya dijimos, las autoridades jurisdiccionales siempre será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, regionales y especializadas en el ámbito federal y los tribunales electorales locales. Entonces tenemos todo este conjunto de autoridades, todas ellas tienen la responsabilidad de tutelar los derechos de las mujeres que denuncien violencia política.
Yo les recomendaría, aunque lo vamos a ver al final como algunos casos relevantes, pero hoy en día las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia en materia de violencia política es muy vasta. Creo que sería interesante conocer esas sentencias porque nos sirven también cuando podamos estar frente a casos similares. Pero también tenemos la mala práctica, por el otro lado, de decisiones tomadas por los tribunales electorales locales que son, en algunos casos, vulneran la propia Constitución. Por ejemplo, el caso de limitar la paridad a mujeres indígenas en Oaxaca. Aquí vamos a tener una resolución del Tribunal Electoral local favoreciendo esa limitación, o en el caso de una diputada en el estado de Morelos, que era la coordinadora de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, y le quitaron el cargo porque estaba embarazada. Y dijeron, ¿cómo? Si estás embarazada, no puede ser quien esté al frente. Entonces la bajaron y el tribunal local avaló esa decisión hecha por el Congreso del Estado. Pero bueno, hablaremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, los organismos públicos electorales, como ustedes lo saben, están en la Constitución, están en la legislación secundaria, son autónomos, corresponde su función, es efectivamente, tiene las facultades otorgadas por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las leyes incluso electorales locales. La posibilidad de estos organismos autónomos es que tienen bajo su responsabilidad, ni más ni menos, que velar por los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos y asegurar que ningún partido político violente esos derechos y, por supuesto, que esos derechos no se vean afectados. Entonces tenemos, por un lado, las responsabilidades de estas instituciones para con las y los ciudadanos y el ejercicio pleno de sus derechos. También tiene atribuciones sobre actos y omisiones que puedan constituir violencia política dentro de los procesos electorales locales, salvo casos relacionados con servidores públicos, que en ese caso, pues ustedes saben, estaremos a lo que marca la ley respectiva, la ley orgánica respectiva al servicio público. En este caso, los organismos públicos electorales pues tienen esas facultades. Ojo, y es muy importante, esas facultades tan importantes de protección, de salvaguarda, de tutela de derechos, de estar al pendiente que no ocurran efectivamente actos o no ser omisos frente a actos de violencia política dentro de los procesos electorales, también la tienen los partidos políticos. Entonces, en otras sesiones veremos qué es lo que le toca al partido político, ¿sí? Porque parte de esta obligatoriedad de cuidar, vigilar los derechos políticos electorales de los ciudadanos y que los procesos electorales estén libres de cualquier forma de violencia, también corresponde a los partidos. Siguiente, por favor. Como ya dijimos, el órgano facultado para recibir quejas o denuncias será el Instituto Nacional Electoral, quien ejerce esas facultades incluso para sancionar esas infracciones a las leyes electorales y lo hace a través
de la Secretaría Ejecutiva y de su unidad técnica de lo contencioso electoral. Esta unidad técnica es la que está facultada para recibir, para investigar esas formas de violencia, para recabar las pruebas con las que se cuenten, pudiéramos decir, pero también al mismo tiempo para iniciar este procedimiento sancionador. En cada legislación electoral local, lo mismo sucederá con los organismos electorales locales, quienes tendrán esas facultades también en sus unidades técnicas o en sus secretarías ejecutivas. Muy importante tener una relación de todas y cada una de estas autoridades en las entidades federativas. Es decir, si estoy en Veracruz, necesito saber si es directamente la secretaría o esa secretaría ejecutiva tiene una unidad técnica para recibir denuncias. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Para efecto de contar con esa información. Y también, por supuesto, hay que recordar que están los consejos locales, distritales, que también pudieran recibir, pero tendrían que turnar a las unidades correspondientes en cada una de las entidades federativas. Hay en las propias páginas del INE un listado de la unidad que corresponde en cada entidad federativa y, por supuesto, incluso, bueno, lo veremos más adelante, pero se ha venido facilitando el acceso para que se pueda hacer la denuncia o la queja con la mayor celeridad posible. Siguiente, por favor. Como yo les decía, las juntas y consejos del INE, cuando están integrados por consejeros locales o distritales, son competentes para conocer estos procedimientos cuando la denuncia presentada tenga como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa, ya sea que estén pintada en bardas o en cualquier otra diferente a la transmitida por radio y televisión. Es decir, yo estoy en este distrito y resulta que en este distrito se empieza a producir un conjunto de pintas en las diferentes bardas de la localidad, denostando, agrediendo, señalando a una mujer candidata. Y que va de candidata en este distrito o en este municipio. Pongo ejemplo claro, una mujer candidata en la montaña guerrerense, un tema que también lo vamos a ver más a fondo más adelante. De momento aparece de un día a otro bardas señalando que era una bruja y que se dedicaba a la brujería y que practicaba brujería y que había cometido actos de brujería contra diferentes personas. Y entonces eso empieza a aparecer alrededor de las bardas de ese municipio, planteando la cara de ella, señalando quién era ella, una candidata precisamente a la presidencia municipal de ese municipio. En ese momento, ¿quién es competente en un primer momento para conocer de esas denuncias? El consejo local o distrital, o la junta local o distrital, ¿sí? No quiere decir que todo va a resolverse ahí, pero puede conocer en ese momento para qué efecto puede conocer. Pensemos, ¿por qué es tan importante esta posibilidad de que conozcan lo local?
sobre todo va a tener que ver con las medidas que pueden tomarse para frenar estos actos de violencia. Aquí hay violencia política en razón de género, en este caso sí la existe, porque a lo largo de la historia, las mujeres hemos sido acusadas, entre otras cosas, de brujas. La Edad Media llevó a la hoguera, se calcula que 8 millones de mujeres fueron asesinadas en la hoguera por haber sido acusadas de brujas. Entonces a las mujeres siempre se nos acusa de brujas. Es uno de los estereotipos más marcados. Entonces, si te están acusando de bruja como candidata, bueno, creo que queda claro que estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género. Adelante, por favor. Siguiente. Tenemos el procedimiento especial sancionador, que lo vamos a ver en esta vía para demandarlo, o el de ordinario sancionador. Yo personalmente, siempre insisto que estamos ante el procedimiento especial sancionador. Adelante. Siguiente, por favor. Bueno, como ya señalamos, ¿cuáles actos pueden ser demandados por violencia política? Bueno, obstaculizar a las mujeres en su derecho de asociación o afiliación política. Acuérdense que la violencia política contra las mujeres en razón de género es limitar, obstaculizar e impedir el ejercicio de los derechos políticos electorales. ¿Cuál es un derecho político? Pues la libertad de asociación. La libertad de asociación nos da la posibilidad de pertenecer o no a una organización. En este caso, a una organización que puede ser una organización civil, una organización sindical o una organización política. Es decir, es el derecho de las personas a asociarse. Por eso no pueden estar prohibidas las asociaciones o los partidos políticos en la democracia, o las organizaciones no gubernamentales, o las organizaciones que se conformen para el fin lícito al que quieras participar. En este caso, obstaculizarle a las mujeres su derecho de asociación. Pongo un ejemplo que anda girándonos en la cabeza: la constitución de una asociación política fundamentalmente construida por mujeres feministas. ¿Es legal? ¿No es legal? Puede ser la afiliación política. Puede ser que en mi familia todo mundo comulga con un partido político, pero yo me gusta más otro partido político. ¿Alguien me puede impedir que yo me afilie a un partido político? No. Pero estos derechos que hoy nos parecen como muy comunes, yo les puedo decir que en los 80s muchos partidos políticos no eran legales para efectos del poder político. Solo algunos partidos eran legales. Entonces, si te asociabas, recuerdo, por ejemplo, entonces el Partido Comunista Mexicano, luego Partidos Socialistas Unificados de México, no era legal. Y por lo tanto, asociarte a este partido siempre iba a ser como muy complicado o mal visto, ¿no? Bueno,
¿Qué otro acto? Ocultar información a las mujeres con el objetivo nuevamente de impedir el ejercicio de sus derechos políticos. Por ejemplo, en la toma de decisiones, el desarrollo de sus funciones, las actividades que va a desarrollar. Obstaculizar ese ejercicio para la toma de decisiones y el desarrollo de tus funciones y actividades. Va una persona en calidad de regidora, le digo, vas a estar en la lista, me vas a firmar este documento por el cual llegando renuncias, pero no puedes participar en ninguna toma de decisiones y no te vas a presentar más que el día que yo te diga que te vas a presentar, y de las actividades que te pongas no vas a desarrollar ninguna, y yo te indicaré cuándo y cómo tendrás que realizar una votación o una presencia y en qué lugares puedes ir y a cuáles puedes no ocurrir. Ahí de entrada, pues estamos impidiendo nuevamente el ejercicio de sus derechos políticos para la toma de decisiones y el desarrollo de las funciones para la cual fue electa o designada. Y entonces, bueno, vamos a tener estas funciones paralizadas porque sencillamente no encontramos la manera para que ella lo haga. Entonces, ¿puede demandarse que estamos en actos de violencia política? Sí. Tercero, también, a veces más común, nos pasó ahora en la pasada elección con algunas convocatorias para el cargo de elección de gubernatura, las precandidaturas o candidaturas para las gubernaturas, en donde se ocultaba la convocatoria. Y tú dices, bueno, ¿cuándo va a salir la convocatoria en tu partido político? ¿O va a emitirse esta convocatoria? Te avisamos con tiempo, te avisamos cuándo nos van a dar información para saber si yo me quiero registrar y quiero, por supuesto, estar disputando, o un distrito determinado que ya está, entre comillas, arreglado, pero que hay una mujer que quiere competir en ese distrito. No, pero es que ese distrito siempre ha sido el de fulano de tal, y entonces, pues ocúltate la convocatoria, que se vence el plazo, que no se registre la precandidatura o la candidatura, no demos información, y al final de cuentas, ¿qué está haciendo esta conducta? Esta conducta está impidiendo el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Creo que no estoy diciendo nada extraño que no lo hayamos visto en algún momento. Siguiente, por favor. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular información falsa, incompleta e imprecisa. Lo que decíamos, uno ligado. Bueno, puedo yo sacar una convocatoria tan general que no diga nada, pero si yo me acerco y le digo, bueno, es que yo quiero registrarme. Ah, bueno, es que el registro lo vamos a empezar el lunes 5, pero pues estate pendiente porque la fecha puede cambiar. Entonces, ¿por qué va a cambiar la fecha? Si hay, no me cuadra, no está en el periodo, efectivamente, o me ponen un requisito adicional que yo no tenía idea, o puede ser una información parcial. Sí, sí va a haber registro de precandidaturas, pero no sabemos si ese distrito va a estar o no va a estar disponible. Todavía no contamos con la información necesaria. Puede ser que después cambien las situaciones. Ojo, ojo, ojo. Ahora que se va a un frente, hay que estar muy pendientes si serán candidaturas comunes. Si estas candidaturas comunes se presentarán, hay que estar muy al pendiente que la información esté claramente
difundida antes de que se inicien estos procesos, porque ahí puede el partido incurrir también en una omisión. Acuérdense que los derechos políticos electorales pueden violentarse por acciones, pero también por omisiones. Bueno, obstaculizar las precampañas o campañas políticas de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. ¿Cómo obstaculizamos una precampaña o campaña política de las mujeres? Pensemos. Yo creo que lo primero que tendríamos que saber es que esa campaña debe de contar en igualdad de condiciones con todos los recursos que se consideran para todos los candidatos, hombres o mujeres. Es decir, si esos recursos no están entregados en tiempo y forma de la misma manera para hombres y mujeres, podemos estar frente a un problema de obstaculizar la pre-campaña o campaña política de las mujeres. ¿De qué se quejan mucho las mujeres que han ido a las campañas? No me dieron los recursos, llegó una parte, después ya no llegó nada, no tengo los mismos tiempos de difusión que han tenido los candidatos varones en el partido, no me han dado la oportunidad de que tenga mucha más actividad en mi candidatura, y al final de cuentas, regreso, se pueden obstaculizar y también se puede ser omiso, es decir, pues a ese distrito ni le metas nada porque no tiene caso y además va una mujer, ¿para qué no? Por eso también tenemos que estar muy vigilantes. Yo les diría hoy en día, aunque los partidos hacen y se hace mucho estudio de la competitividad que existen o no en distritos, municipios, estados y demás, y se proyectan una y otra votaciones y se cuentan los votos duros y no se cuentan. La realidad hoy es que todas las candidaturas pueden ser impresionantemente competitivas, porque muchas de ellas no dependen solamente de si tienes buena votación o no, también depende de las candidatas o candidatos que lleves en determinado lugar. Entonces, esto es importante porque a veces no se apoyan como debieran ciertas candidaturas de mujeres esperando que no tengan esa posibilidad de ganar. Pero si vamos a llevar mujeres de candidatas a la presidencia, pues tenemos que pensar en que muchas de ellas pueden ser tan competitivas que seguramente pueden dar la sorpresa en muchos lugares. Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad, libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Ya hablamos de estas campañas que pueden ser campañas orquestadas, inventadas, llenas de calumnias, con el objeto de dañar la dignidad de una persona o su imagen pública, en el caso de las mujeres, su integridad incluso frente al electorado. Es decir, no se buscan con estas campañas no solo que no gane una candidata, sino también que la imagen de esa mujer sea brutalmente ofendida, de tal suerte que se mantenga contra ella una actitud brutal de violencia. Pongo ejemplo, una regidora en Morelos, en Cuautla, que una maestra muy reconocida en la comunidad, que llega de regidora, pero se opone
a que el presidente no transparente el presupuesto y no deje claro en qué se gastaron los recursos. Y por otro lado, pone en evidencia que el presidente está utilizando los recursos con fines personales y lucrativos. La respuesta del presidente contra ella fue de todo tipo, entre otras diciendo, sí, claro, es una mujer a la cual dejó el marido, porque es esto, porque es esto otro, es una mujer que vive traumada, que es una mujer que está llena de rencor, es una mujer mala, es una mujer envidiosa, o sea, ella hace una crítica en razón a las obligaciones que tiene como autoridad de transparentar, de discutir, de dar a conocer, y la respuesta de la autoridad es hablar y ponerle calificativos a su persona, ¿no? Es decir, claro, es una mujer así, no tiene esto, no tiene el más mínimo decoro, por eso la abandonaron, por eso la dejaron, por eso han esto, es una mujer llena de odio y es una mujer esto. Es decir, se pone a hacer calificaciones basadas en ideas absolutamente estereotipadas, que lo único que buscan es dañar la dignidad y la integridad de esa persona, pero que al final de cuentas, como lo contesta ella, sí, pero el presidente no termina de decir dónde están y cómo han sido ejercidos los recursos y por qué recursos públicos están siendo utilizados de manera personal por parte de la institución. Claro, pero ¿qué buscó en ese momento esta autoridad? Pues efectivamente dañar su dignidad, integridad, con el único fin de descalificarla para que la crítica correcta por el no ejercicio de las funciones no tuviera el eco que debería tenerse. Adelante. Incumplimiento de obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres por parte de los partidos políticos. Ojo, este es un tema bien complicado. No sé cuántas personas de las que están aquí presentes, me imagino que la mayoría forman parte de un partido político y que en buena medida este curso va dirigida a que el partido tome medidas. Pero yo tuve una experiencia muy seria cuando una mujer militante del partido Morena me solicitó apoyo a mí y otras abogadas para acompañarla en la queja que había presentado ante su partido político para que se le negara el registro a un candidato a gobernador. Y entonces el partido político le dijo, está bien. Y ella acusó que ella había sido violada sexualmente por este hombre, humillada, maltratada, y que este hombre, haciendo uso de su poder político, había impedido que las denuncias que ella hizo en diferentes ocasiones ante la autoridad penal, ante la fiscalía, entonces procuraduría, no se llevaran a buen fin, sino todas fueran archivadas. Entonces, ella lo hizo pensando que su partido no solaparía que una persona con esas credenciales fuera el candidato al gobierno de su estado. Entonces, presentamos, la abogada que me acompañaba y yo, un escrito de ella, y supuestamente ella iba a ser recibida por el organismo que ese partido había facultado,
que era la Comisión de Honor y Justicia. Yo no sé por qué tiene ese nombre tan raro, esos nombres no se los pongan, por favor, eso es muy sindicalista, que tiene la comisión y que la recibirían en ese momento. Por supuesto, nosotras pensando que tendríamos una escucha de los comisionados de esa comisión, que eran, creo que 7 personas, no recuerdo bien, y que por lo tanto pues escucharían sobre todo la declaración. Ellos pidieron que ella asistiera, hiciera su declaración de manera verbal. Ella pidió ser acompañada por sus abogadas. Le dijeron en un principio que no, luego le dijeron que tal vez, que a lo mejor una, etcétera, etcétera. O sea, no hubo una cosa muy sencilla. Y finalmente acudimos, cambiaron la sede 3 veces, cosa inexplicable. Tú decías, bueno, a ver, una militante de un partido político debe saber exactamente a qué área se va a dirigir y quiénes son las personas que están a cargo de esa área. Porque si no, puede estar en el incumplimiento de esas obligaciones. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una campaña al interior del partido que se diga, tratándose de estos casos, las áreas responsables o las secretarías o los demás, las oficinas responsables son tales y en cada estado estarán ubicadas en tal lugar y a nivel del partido, a nivel nacional estarán en tal lugar. Bueno, lo primero que nos topamos es que no había como tal. Terminó siendo todo en la sala de un hotel que se alquiló ese día. Tuvimos muchísimo trabajo para que se nos permitiera entrar junto con ella. Ojo también con esto. Y lo vamos a ver de manera más particular cuando veamos el tema de los partidos políticos. Pero cuando presentas una queja o una denuncia, además de la normatividad electoral, tienes que tomar en cuenta que puedes hacer uso de todos los derechos contenidos en el marco jurídico nacional, es decir, en la Constitución, en los códigos, en la ley de víctimas. Esto es importante porque a veces la gente piensa que este es mi micromundo y por lo tanto no aplica. Entonces fue muy difícil. Finalmente se nos negaban que pudiéramos intervenir cuando la Constitución te permite que cualquier víctima tiene derecho a un asesor jurídico, asesora jurídica. Total, que nunca estuvo ningún consejero, fuimos atendidos por unas personas que designaron para esa atención, que nunca supimos qué cargo ni qué, ahora sí, ni qué cuento tocaban. Lo que sí es que había 3 abogados de la persona que había sido señalada como agresora, que según ellos iban a llevar a cabo el interrogatorio de la víctima, situación que por ningún motivo permitimos. Terminamos casi demandándonos, no le permitimos a los abogados hablar. Finalmente ella rindió su declaración, ningún consejero estuvo. Fallaron no sabemos qué, porque las personas que recibieron esta audiencia nunca se identificaron, nunca dijeron qué cargo tenían en el partido, cómo habían sido designados, cuál era su situación. Es decir, absolutamente irregular. Entonces, yo les diría que ese incumplimiento de obligaciones puede generar no solamente violaciones a la legislación electoral y puede constituir violencia política, sino también puede generar violaciones a derechos establecidos en nuestra Constitución. Entonces, tengamos muy en claro esto, que nadie ignore lo que esto significa. Bueno, tenemos menoscabo, limitación o impedimento de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos o omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres por parte de las autoridades o de las servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes de la Unión, de poderes locales, de órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, autónomos o cualquier ente público. Es decir, regresamos
a la definición, limitación, impedimento, obstaculización, menoscabo del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, que pueden ser actos u omisiones los que pueden constituir esta violencia política en razón de género y violaciones a la normatividad electoral. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es normatividad electoral? Pues toda la que tenemos hoy en día en nuestras normas relativas al ámbito electoral y que son un conjunto de normas que su función es proteger y garantizar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y asegurar efectivamente que estos derechos puedan ser accesibles, defendibles en los marcos de la democracia constitucional que tenemos en nuestro país. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno. ¿Quiénes pueden ser los sujetos? Precandidatos independientes, aspirantes, precandidatos pueden ser ciudadanos, representantes populares electos, servidores públicos de cualquier ente público, partidos políticos, organizaciones sindicales, laborales, observaciones, notarios públicos. Bueno, hay que decir que los aspirantes, los sujetos que aspiran a algún cargo, pueden provenir de esta parte. ¿Pero qué pasa con los ministros de culto religioso? Pregunto. ¿Qué pasa con los ministros de culto religioso? ¿Pueden aspirar a un cargo de elección popular? Bueno, veamos quién nos los contesta en el chat. Siguiente, por favor. No veo a nadie que nos conteste. Bueno. Sí, adelante. Adelante. ¿Alguien gusta hacer responder lo de la doctora? Puede ser por el chat, puedes levantar la manita. Tenemos un comentario de Ana Lilia y dice, no pueden Adelante. aspirar. No pueden aspirar, efectivamente. Si bien se ha modificado la legislación, nuestra Constitución también fue reformada en el artículo 41 y dice que somos un Estado laico. Esto es bien importante. Yo personalmente creo que el partido Encuentro Social, que estuvo de aliado de Morena y nuevamente le dieron el registro que lo perdió en la elección pasada, pero todavía hay locales, conformado principalmente por pastores o líderes religiosos de diversas agrupaciones. Uno de ellos creo que está en calidad de preso, ni más ni menos que en los Estados Unidos, por violación y abusos sexuales cometidos contra niños, pero yo creo que ese partido no debieron de haberle dado un registro. Porque en buena medida, la luz del mundo, creo que se llama esta persona, en buena medida estos líderes religiosos, pues nuestra Constitución señala que somos un Estado laico. ¿Qué significa ser un Estado laico? Laico no es prohibir las religiones. Laico es permitir que las personas
puedan tomar la decisión de pertenecer o no a una religión o a un culto religioso. Pero esas decisiones no influyen en la conducción del Estado. No sé si me explico. Tú puedes tener tu... A ver, aquí me están contestando que funciona. Ajá, hay dos comentarios de Sara. Uno dice, Sara, habla, por favor. Me gusta oír a la gente. Hola, buenas tardes. Aquí estoy. Es que me falla un poquito el internet, perdón, pero aquí Pero a estoy ver, más que cuéntanos, bien. Sara. Estamos tocando un tema porque sí es importante tenerlo claro. ¿Qué ¿Me pasa con escuchan? respecto? Sí, Es que de repente se me va la internet, por eso ando medio desconectadona, pero aquí estoy fiel. Sara, dices que no, por ningún motivo pueden ser candidatos, pero ¿qué pasa? ¿Qué significa el Estado laico? Bueno, por lo que yo entiendo, Ujú. es funciona, bueno, según yo, funciona de manera independiente a cualquier organización o religión, ¿no? Bueno, el Estado laico asegura primero la libertad religiosa. Es decir, las personas pueden pertenecer o no pueden pertenecer a una religión. O sea, Ok, no vas a ser sancionado, pero tampoco vas a ser premiado. claro, Pero la conducción del Estado no puede tener como objetivo las ideas que lo relacionen con una religión o con una creencia religiosa. Es decir, si que es contrario, por ejemplo, a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos la despedida que se hace en un discurso político es en Dios creemos, ¿no? In God we trust. Pero esa situación no puede ser utilizada por un político, aunque últimamente la gente te manda bendiciones, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema que sigue pendiente en la agenda. Lo que sí es evidente es que a pesar de las reformas en materia de libertad religiosa que incluso cambiaron la legislación, no puede el Estado mexicano tener como tal ni un compromiso ni un mandato de orientarse hacia determinada religión. Por eso preocupa mucho el que un partido como el Partido Encuentro Social haya tenido 2 veces la aprobación del INE para tener su registro. ¿Por qué? Porque la primera vez era evidente, todos eran líderes cristianos, incluso el que dirigía el partido, líder cristiano. Y en la segunda ocasión nuevamente estuvieron presentes esos líderes cristianos. Entonces, creo que es un tema que bien vale la pena discutirlo, porque yo creo que ese principio de Estado laico no me queda tan claro que lo tengamos en la aplicación de los derechos políticos electorales. Pero bueno, pasando a otro tema. ¿Cuáles son las acciones que pueden tenerse estas acciones que hemos platicado? ¿Qué tipo de sanciones pueden tener, ya sean el partido político o ya sea otra persona que esté en calidad de candidato?
Doctora, nada más, dos cuestiones. Hay dos comentarios más en el chat que dice Adelante. Marus que no debe de tener una imposición religiosa de ninguna índole, y también Ana Lilia nos comenta: el Estado no tiene una religión estatal y se supone la nula injerencia de cualquier organización. Estos son los dos comentarios que tenemos. Totalmente de acuerdo. El papel del Estado es dejar que la gente tome su derecho de manera individual, pero no puede imponer. No puede imponer de ninguna manera ni una religión ni un pensamiento religioso. Irán, por ejemplo, es un Estado islámico y se define como tal, religioso, ¿no? Es un Estado islámico, así lo dice. Y por lo tanto la religión juega un papel determinante en las decisiones que se toman como Estado, pero nosotros no tenemos nada que ver con las religiones. Y si un día ven las estadísticas de religiones en México, se van a sorprender de la cantidad de personas que tiene infinidad de religiones que yo ni siquiera sabía que existían en México. Pero bueno, vamos entonces a parar esta cuestión. ¿Siempre es importante defender el Estado laico? Sí, porque sobre todo tiene una connotación muy particular con el tema de las mujeres, porque la religión en buena medida ha construido muchos de estos estereotipos que se nos adjudican a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, si eres una mala madre porque te fuiste a hacer propaganda por tu partido político y no estuviste en este momento, si las mujeres no deben de participar en esas cosas públicas de los hombres, si tu papel en la vida es aceptar la cruz que te tocó vivir, etcétera, etcétera. Entonces, pues las religiones no necesariamente han favorecido a las mujeres, y el género, esa construcción social, cultural, pues está muy fortalecida por cuestiones religiosas. Por cierto, si tienen oportunidad de leer un libro, como para distraerse, que además va a comprender más fácil el género, les recomiendo un libro que se llama Vita Brevis, vida breve, Vita Brevis en latín. No me acuerdo ahorita el nombre del autor porque es un nórdico, pero se refiere a Fiora, la mujer de San Agustín. San Agustín fue el creador de la iglesia, de esta iglesia brutalmente, que se ensañó contra las mujeres, que nos puso como las pecadoras, que nos señala, etcétera. Es un libro muy bonito, muy sencillito de leer, y lo pueden bajar del internet. Vita Brevis. En un rato se los pongo, y si no, por ahí alguien que me ayude a ponerlo. Vita Brevis, en latín. Bueno, vamos a hablar entonces de las sanciones que pueden imponerse por motivo de este tipo de violencia que se comete. Puede haber una reducción de hasta el 50% de los recursos del financiamiento público que le corresponda a un partido político por el periodo que señale la resolución. Es decir, sí te puedo quitar una parte significativa de tus recursos si no cumples, y si no impides o tomas medidas para asegurar efectivamente que esta violencia no se dé al interior de tu organización. Puede haber la cancelación del registro de un partido político. Esto se oye muy fuerte, pero puede darse. Puede darse si efectivamente este partido político no toma las medidas. Acuérdense que cuando tú tienes este tipo de sanciones en la ley, pues no necesariamente quiere decir que no lo vas a usar. Te está hablando también de la magnitud de lo que representan estas violaciones.
prohibición o cancelación de registros como precandidatos o candidatos a cualquier cargo. Esto es también bien importante. Si yo me la paso ejerciendo violencia política contra mi contrincante, lo que puedo tener es que además de una sanción o que me metan al registro, pues lo que puedo tener también es la cancelación de esa candidatura. La cancelación también o acreditación de observador electoral o del proceso de acreditación de un partido político como observador, multas económicas por las 2 elecciones subsecuentes, o sea, una multa para 2024 y otra multa para 2027, ¿sí? Una amonestación pública, interrupción o cancelación de transmisión de propaganda política electoral, es decir, se para toda esta propaganda en tanto no se cumplan con lo establecido, suspensión de propaganda impresa en redes sociales o de cualquier tipo. Por eso, como ustedes verán, algunas de las sanciones que han implicado esta violencia te dice bajar estos mensajes que has subido a redes, eliminar estos mensajes, eliminar estos comentarios, ¿verdad? Dar vista al órgano interno de control de la entidad que corresponda pública o a la fiscalía en delitos electorales para que investigue cualquier otra responsabilidad administrativa o delito. Como ustedes saben, el órgano interno de control de las entidades administrativas son quienes llevan a cabo esta investigación de conductas de carácter administrativa y la fiscalía la calidad de los delitos. Siguiente, por favor. Y vamos a entrar con las medidas. Como yo les decía, al conocer de una denuncia de violencia política en razón de género, una violencia política, a través de la unidad técnica de lo contencioso, quien recibirá esto, o el OPLE local a través de su secretaría ejecutiva o la unidad que designe para el efecto, también considerará las medidas cautelares y las medidas de protección que se requieran para quien ha sido agredida por esta violencia. Para otorgar las medidas de protección, señala la autoridad que tiene que realizarse un análisis de riesgo y un plan de seguridad. ¿Esto de dónde viene? El análisis de riesgo y plan de seguridad regularmente es el que se hace para con las víctimas de violencia extrema, las mujeres que pueden correr peligro su vida o que están, o una persona que está en riesgo porque el agresor puede ser una persona que tenga poder, medios, posibilidades de cometer una violencia mucho mayor de la que se vivió. Entonces hace este análisis de riesgo y de seguridad. Se incorporó en este ámbito para hacer el análisis porque pues tú no sabes ni con quién estás compitiendo en una candidatura, puede ser. También las condiciones en el país han cambiado radicalmente. Hoy puede parecer que tú vas solamente en tu pueblo de candidato a un municipio y resulta que el otro candidato es una persona ligada al crimen organizado y ni siquiera tienes idea de quién está enfrente. O sea, y la otra pues es la situación de violencia que regularmente se vive en nuestro país contra las mujeres. Como yo les decía en la campaña, en el proceso electoral pasado, hubo mujeres asesinadas incluso a plena luz del día, como algunos que vimos nosotros en los medios, donde llegó alguien, disparó, mató,
o fue desaparecida y después encontrada asesinada, o mujeres que recién habían tomado posesión de un cargo, o personas que incluso habían sido motivo de otro tipo de violencia. Este análisis de riesgo nos va un poco a evidenciar frente a qué problemática se está enfrentando quien plantea una denuncia. Es decir, realmente cuál es el poder, el alcance que puede tener la persona que ha cometido esa violencia. Y por otro lado es cómo podemos garantizar una seguridad para la persona. ¿Cuál plan de seguridad podemos implementar que garantice? Yo, perdonen que se lo diga, he vivido mucho estas situaciones y en el caso cuando una mujer es víctima de violencia, para mí la mejor medida cautelar de violencia pues severa, no estoy hablando de aquella verbal o otra cosa, estoy hablando de violencia donde ya hubo la intención de provocarle un daño mayor o que pueda perder la vida. Yo siempre he dicho que la única manera de frenar la violencia es detener al agresor. Quizá en este caso, siendo administrativo, no estoy en ese supuesto, pero también hay que revisar realmente en qué medida se puede garantizar la seguridad de una persona cuando a veces no dispones de los mecanismos oficiales para garantizar esa seguridad. Entonces, pues yo creo que tienes que hacer un análisis de riesgo tomando en cuenta la problemática estrictamente electoral y en su caso, desde mi personal punto de vista, si el tema va más allá de lo electoral y hay delitos de por medio, yo siempre acudiría a las autoridades de la fiscalía, de policía, que permitieran pues generar algún tipo de seguridad adicional. Bueno. ¿Cuáles otras medidas? Retirar campañas violentas contra la víctima, haciendo públicas las razones. Recordarán que en el caso de la señora gobernadora de Campeche, Laila Sansores, se le pidió que retirara los programas que había grabado, denostando, insultando, calumniando a diputadas del Partido Revolucionario Institucional, de una manera pues muy ruin, me parece. Se le retiró como en otros momentos se ha solicitado. Es muy efectivo porque por lo menos frena estas campañas inmediatamente, ¿no? También como medida cautelar, dice, cuando la conducta sea reiterada, debe de suspenderse el uso de prerrogativas asignadas a la persona agresora. Si tú continúas, aunque te hemos dicho que bajes esa información, que retires esos anuncios que estás haciendo, que dejes de ofender y no lo haces, bueno, pues vamos a quitarte los recursos. Me parece las cosas más sensatas del mundo, porque aparte de todo, nuestros impuestos, de los que en verdad trabajamos y digamos, pagamos impuestos, pues como que es muy molesto que nuestros recursos paren, sirvan para agredir a otras personas, para violentar mujeres, para este tipo de cosas. Entonces, pues, creo que sí. También se puede ordenar la suspensión del cargo partidista. Acaba de ser sancionado el presidente del partido Morena en Guerrero hace 2 o 3 días por violencia política en razón de género y se está pidiendo, hasta donde recuerdo, la suspensión como presidente de su partido en el estado. Y cualquier otra que puedas encontrar que te permita la protección, ya sea de la mujer víctima o de quien la solicite. Quiero dejar claro que tú tienes un paquete de medidas cautelares y de protección inmensas. Vamos a ver la siguiente. Ahorita voy a explicar algo. Siguiente.
Medidas de reparación tienen la indemnización de la víctima, la restitución en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, la disculpa pública y las medidas de no repetición que regularmente pueden ser mandatos que se le da al partido político, instrucciones para fin de que tome las medidas necesarias, ya sean sus documentos, en sus órganos de dirección para efectos de no permitir que esta situación se pueda dar, pero también a quienes quieran ser candidatos. Lo que se busca es que no exista esta violencia. Ahora, medidas de protección cautelares, de reparación, son una gama de medidas que se encuentra en diferentes ordenamientos en nuestro país. Es decir, no son limitativas. Si tú presentas una denuncia, tú puedes pedir agarrar como un tarjetero. Dentro de ese tarjetero tú tienes las medidas que considera la Constitución y los derechos que considera la Constitución para la víctima. Artículo 20, apartado C. Puedes agarrar la Ley General de Víctimas completa. Puedes agarrar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que tiene todas las medidas que quieras. Puedes agarrar en algún momento de otros ordenamientos locales en tu entidad que favorezcan. Es decir, no son limitativas, ni las cautelares, ni las de la reparación. ¿Por qué? Porque las cautelares lo que buscas es frenar inmediatamente esa violencia, impedir que se siga repitiendo, generar mecanismos para que las mujeres puedan participar sin esa violencia, proteger en la mayor medida a la mujer, restituirla en el ejercicio de sus derechos para que pueda ejercer sus derechos políticos electorales y no esté impedida de hacerlo, ni tenga temor de hacerlo. Entonces tú tienes toda una gama de medidas que puedes tener. Es más, si ustedes revisan el Código Nacional de Procedimientos Electorales, el mismo Código Nacional te mandata que si te faltan medidas de protección o cautelares, consideres todo lo que dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Aquí estamos en el ámbito administrativo, por lo tanto, tienes toda la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y tienes, por supuesto, el marco que es la Constitución Política y la Ley General de Víctimas, es decir, no es limitativo, por favor. Y por muy extraño que les pueda parecer lo que se puede pedir a favor de una víctima, háganlo, háganlo. Y puedan pedir también las medidas que consideren cautelares, háganlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quien va a decidirlo es la autoridad. Pero ¿qué pasa en ese momento? Pues que a veces uno se limita porque cree que lo que dice una ley es suficiente. No, acuérdense que nosotros tenemos un marco normativo muy amplio que te permite, por supuesto, la protección a las víctimas en cualquiera de estas situaciones, porque finalmente, espero que no veamos muchos más casos de violencia política que las que vivimos en el proceso electoral pasado, pero no sabemos lo que pueda presentarse. Entonces yo creo que hay que tener nuestro tarjetero con todas las medidas de protección y las medidas cautelares que nos da la legislación mexicana, y no se les olvide que la Constitución siempre es un paraguas que podemos utilizarlo en todos los casos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a presentar una queja? ¿Duda, comentario? No tengo No, nada. ninguna duda. Ok.
Bueno, por supuesto vamos a poner, digamos, lo que conocemos como generales, ¿verdad? De las personas. El nombre de la quejosa o denunciante, su firma, tanto autógrafa o huella, el domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizado, por supuesto, para tal efecto, los documentos necesarios para acreditar quién es, ¿verdad? Copia de su INE, etcétera. Aquí viene una narración expresa y clara de los hechos en que se basa su queja o denuncia. De ser posible, señalando aquellos artículos de la ley que presuntamente fueron violados. Yo les diría que sí es importante, por supuesto la puedes hacer verbal o escrita, pero en ocasiones a las personas se nos olvida algunas cosas, ya sea por lo nervioso que estamos cuando vamos a una autoridad, y a las mujeres mucho más, porque a veces como somos multitarea, entre que estamos pensando que si los hijos con quién se quedaron, que qué va a decirte el esposo por la denuncia que estás presentada, de cómo vas a quedar en el partido porque estás denunciando a un supuesto compañero, de qué van a decir la gente de la colonia, localidad donde tú vives. Yo les recomendaría que nos tomemos el tiempo. Si el partido tiene abogadas y abogados que asesoran a las personas que pueden presentar la denuncia, como regularmente sucede, yo les diría que tomen un breve cursito de lo que significa la recepción de una queja o denuncia. Porque luego también como abogados a veces uno pone lo que quiere que vea y no necesariamente lo que está diciendo la persona. Entonces, para evitar teléfonos descompuestos, yo diría que si es posible grabemos con el permiso de la persona esa denuncia o queja inicial, esa narración. Interrumpamos cuando queremos que amplíe en algunos casos esa narración porque nos parece importante, o cuando queremos que especifique algunas palabras, hechos que ocurrieron, pedirles su ampliación, después ver de manera conjunta con la persona esa narración, escucharla, si estamos de acuerdo, si nos faltó algo, si no nos faltó algo. Regularmente tener a un lado pues el articulado de esas conductas que ya nos señala la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tener a un lado esas conductas para poderlas plantear, violatorias de esas conductas, tener a nuestro lado la legislación en materia de instituciones y procedimientos electorales, es decir, hacernos de esa materia. Y también algo muy importante es tratar de tener el mayor número de pruebas con las que se cuente. Porque de todas maneras se te van a pedir, ya sea al inicio o después, porque pues aunque el solo relato de la víctima sería suficiente como una prueba anticipada, la realidad es que regularmente, ya sea que pidan testigos, ya que sea que soliciten documentos que te fueron girados, enviados, entregados, para realizar o no realizar algo. Entonces, tratar de reunir el mayor número de pruebas y platicar previamente con quienes puedan ser testigas o testigos, porque muchas veces no explicamos con claridad qué se espera y a veces pues la gente llega sin conocimiento. Al final de cuentas no se nos olvide que aún sea la unidad
técnica de lo contencioso administrativo no deja de ser una autoridad. Y siempre, ante una autoridad, pues siempre genera cierta temor, preocupación de que quizá lo que digas no se ha tomado de la manera correcta o no se entienda, ¿no? También hay que poner qué medidas cautelares y de protección se solicitan y, como yo les digo, no se limiten. Revisen una y otra vez cuáles son las más convenientes que pueden solicitarse. Y por lo tanto, presentarlo ante el INE, sus consejos o sus juntas, que ya vimos, dependiendo si se realizó en la demarcación correspondiente, o al órgano electoral local a través de la instancia que éste designe, que puede ser su secretaría ejecutiva o incluso una unidad especializada para la recepción de estas quejas. Siguiente, por favor. Bueno, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política es una lista pública de todas las personas que han sido sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Siguiente. ¿Quiénes están ahí? Pues es. El objetivo de este registro es inhibir, como yo les decía, prevenir y eliminar esta violencia política. Por supuesto, viene dentro de las reformas en materia de violencia política en razón de género, pero también facilita la cooperación para la generación de información. Ahorita que se acaba de aprobar la 3D3, junto con la 3D3, se aprobó el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, porque ya va a ser un impedimento ser deudor alimentario para ocupar un cargo público. Finalmente, ni agresores, ni violentadores, ni deudores deberán de estar en una boleta. Por favor, como partido, tomen las medidas necesarias para que esto no se presente, porque esto implica inmediatamente el cancelar esa candidatura. Entonces, mejor hablarlo antes que después, ¿no? Pero también eso va a permitir que las autoridades electorales tengan la información inmediata de si alguno de sus candidatos, de los candidatos o registros que se presenten, puedan no cumplir con esos mandatos constitucionales. Y también consultar esta información para decidir si esa persona la llevarás en una precandidatura, podrá participar, o una candidatura. Yo, mi consejo como abogada en estos temas es que no se metan en complicación. Si una persona está en el registro, si una persona sabe que cometió alguna agresión sexual o violencia sexual, o es violentador familiar, o cometió violencia política, o es deudor, pues mejor díganle que primero resuelva su situación y cuando ahora sí, como diría el que esté libre de culpas, pues ya puede entrar a estos procesos. Porque si no, la gente a veces miente, el partido se exhibe como protector y puede incurrir en lo que veíamos antes, en actuar por negligencia, no tomar medidas o por omisión, y puede estar incurriendo también en faltas que no lo merecen. Entonces, recomendación, ni siquiera den espacio a esto ni a los alegatos, sencillamente en sus convocatorias dejen claro que no participarán, por lo menos en tanto no se resuelva su situación, porque, pues digo, créanme que además, pues, no le beneficia en nada al partido, ni le beneficia en nada tampoco a los otros candidatos. Es más, un mal candidato puede afectar el proceso electoral no solamente en la demarcación donde es candidato, sino en el estado donde es candidato e incluso en el país. Al final de cuentas, Félix Salgado Macedonio no fue candidato por otros motivos, pero el solo hecho de estar defendiendo su candidatura
pues le costó un buen número de votos a su partido. Siguiente, por favor. Este registro, como ya dijimos, es un registro público, por lo tanto está a la mano de quien quiera consultarlo. Adelante. Estamos regresando. ¿Quiénes puede ser registrada? Cualquier persona sancionada por violencia política contra las mujeres en razón de género. Cualquier persona, sea candidato o no sea candidato, sí puede estar en este, siempre y cuando se compruebe que fue violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, que el objetivo era impedir, limitar, menoscabar los derechos políticos electorales de las mujeres, motivado en la creencia de que las mujeres somos inferiores o no tenemos capacidad o no debemos de estar en los espacios de la vida pública de nuestro país. Adelante. ¿Quiénes registran? Las autoridades administrativas y también las autoridades jurisdiccionales cuando esto pasa al tribunal electoral, ya sea local o federal, y las autoridades penales cuando este se ha comprobado que es un delito conforme al artículo 20 bis del Código Nacional de Delitos Electorales. Adelante. El tiempo de registro puede ser 3 años, dependiendo la falta, y puede llegar hasta 6 años en caso de reincidencia. Es decir, aquellos que dicen, yo ya estuve, no voy a volver a estar, ¿qué creen? Que sí pueden volver a estar. Entonces, partido político, tú eres el responsable. No perdamos el tiempo con personas que ya están señaladas y que por una u otra razón puede ser muy, muy serio o muy en detrimento de su imagen y votación el seguirlos manteniendo. Adelante. Siguiente, por favor. ¿Qué se publica? Pues el nombre, el sexo, el registro, el ámbito territorial, el expediente, la fecha de sentencia o resolución, la autoridad que sanciona, qué tipo de conducta cometió, cuál fue la conducta y cuánto tiempo estará en ese registro y si es reincidente. Es decir, pues vamos a encontrar prácticamente todo. Adelante. Actualmente hay 243 hombres registrados, 58 mujeres. Me cuesta un poco de trabajo ese tema, porque es un delito que si bien pueden cometer hombres y mujeres, las mujeres son las principales víctimas de 20 personas de 25 entidades federativas y 39 a nivel nacional, 58 a nivel estatal y 248 en nivel municipal. ¿Qué es lo que nos habla un poco esto? ¿En dónde tenemos principalmente esta problemática de violencia política contra las mujeres en razón de género? Lo vamos a tener principalmente en los ámbitos municipales. ¿Y por qué? Porque hay que recordar que las mujeres hasta antes del 2019 se postulaban fundadas en una sentencia al Tribunal Electoral, pero no estaba establecido en los municipios que podían participar de la paridad. A partir de que la paridad se instala en los ámbitos municipales, es donde vamos a tener más esta problemática, porque en diputaciones y senadurías, pues ya había una participación de las mujeres más constantes y la primera etapa de la paridad fue en 2014, sobre todo dirigida a la participación de las mujeres en los órganos legislativos. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener este incremento de la violencia
pues sobre todo en esas instancias en donde las mujeres estamos empezando a participar. Yo doy un dato que es importante. Hasta el 2014, el nivel de participación de las mujeres en los gobiernos municipales era un poquito más del 5%. Es decir, prácticamente nada. En el último proceso electoral, creo que del 2021 que pasamos, casi se avanzó a un 27%. Es decir, el cambio es radical. Y si vamos por la paridad, es mucho más radical. Entonces también hagámonos cargo que muchos cacicazgos políticos, porque existen y son reales, pues están enquistados sobre todo en los espacios de los municipios, de las regiones, y que muchos de estos pues todavía nos va a costar trabajo poderlo eliminar. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Aquí está el fundamento legal para estas denuncias. Como ven, aquí pues pueden tener ustedes toda una cantidad de apoyos para poder realizar esta queja o denuncia. Hay guías recientes. Está, como les recuerdo, el acuerdo del INE, del Consejo General, el 252 del año 2020, por el cual se instrumenta esta responsabilidad de atención a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Adelante. Siguiente. Y aquí están los formatos de denuncia. Por supuesto, los pueden utilizar, como verán, ya estos formatos que ya te están proveyendo, pues ya te ayudan muchísimo para efecto de que se puedan presentar a la brevedad estas denuncias y puedan tener una respuesta también de manera expedita, si logramos adjuntar junto con esto algunas de las pruebas que nos solicitan. Recuerden que la tutela de los derechos es responsabilidad de las autoridades, por lo tanto están obligados a que si alguna cosa pasa te puedan apoyar. Se está ahora discutiendo la posibilidad de una defensoría para la mujer que se encuentre desde el INE, que pueda sustituir a la unidad técnica o que junto con la unidad técnica trabajen. Hasta ahorita hay varios proyectos desarrollados, todavía no está concluido cuál será, pero ya se está solicitando un recurso para que se cuente con esa defensoría y por lo tanto, pues las mujeres que denuncien puedan ser apoyados si su partido no las apoya. Yo qué recomendaría que el partido político tenga un equipo de asesores y asesoras legales que estén rápidamente apoyando. Primero la consulta, puedan orientar y después, si se requiere, puedan acompañar a su presentación. Siguiente, por favor. Y aquí vienen todas las medidas, cómo se va a pedir y las medidas de protección. Como ustedes verán, pues ya hay muchísimas cosas avanzadas en el ámbito administrativo, que es la vía más rápida para presentar las denuncias de violencia política en razón de género por este procedimiento sencillo, abreviado, tutelar de derechos, nos puede permitir que sea más rápido. Yo no recomiendo que vayas a la vía penal, salvo que junto con las conductas de violencia política existan otro tipo de delitos. Pero incluso lo podrías manejar en dos ámbitos, porque la vía penal obviamente es mucho más tardada de lo que pudiéramos imaginarnos y no necesariamente se tiene la respuesta inmediata, sobre todo si lo que estás disputando es la posibilidad de ir a una candidatura o a un cargo
o estar presente en en algún otro cargo de decisión o de representación. Y yo aquí me quedo porque creo que ya cumplí el tiempo y dejo un pequeño espacio si hubiera alguna pregunta o comentario. ¿Algún comentario, alguna observación para la doctora? No, todo bien, gracias. Bueno, o yo estoy sorprendida o soy muy clara en mi manera de hablar y de presentar. Pero bueno, yo espero que haya quedado muy claro porque las próximas 2 clases yo no voy a poder estar porque estoy con compromisos muy fuertes de salida fuera de la ciudad, pero estará con ustedes la licenciada Sonia González. Sonia va a presentar las 2 siguientes sesiones y en la que sigue ya me sumo con ustedes para concluir este curso. Bueno, pues esperando que cualquier cosa se tomen el tiempo que quieran y por favor dudas, comentarios. Algunos los podrá ampliar Sonia en las 2 reuniones que tengamos siguientes, pero si no, en la que continúa, con mucho gusto estaré al pendiente de cualquier duda o comentario, pues para que podamos avanzar de mejor manera y sobre todo hay que perderle el miedo. Yo estoy fascinada con este procedimiento administrativo en el INE, me parece sensacional, sencillo, breve, lo puede presentar directamente la afectada. Creo que tiene muchas cosas. Creo que realmente es un verdadero privilegio tener este procedimiento. Por supuesto, simplifica mucho de los temas que otra vía nos llevaría a tener. Mandaron uno que para contestar un cuestionario, pero no lo encuentro. Por Yo favor, si solamente me quisiera manda, agradecer mucho tu tiempo, Pati. Muchas gracias, muy nítida y muy interesante. muchas gracias. No se olviden de contestar, creo que es el cuestionario no sé si es el obligatorio que les piden de preguntas. Por favor, contesten bien todas porque si no van a decir que no di bien la clase. Buenas noches y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, doctora. Me encantó su presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Hasta mañana. Bonita noche. Muchas gracias a todos por su participación. Les recordamos que el cuestionario de salida se acaba de poner en el chat. Por favor, cuando lo terminen de contestar, pueden ir abandonando la sala virtual. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Qué pasó? ¿dónde estás? Aquí